Muy bien, vamos entonces ahora a la parte 2. Dentro de esta segunda parte vamos a revisar los conceptos de hábitos de alimentación y cultura alimentaria y vamos a ver las diferencias también entre estos. Los hábitos de alimentación son independientes, mientras que la cultura alimentaria es colectiva. Esto se debe a que los hábitos de alimentación son lo que definimos cada uno de nosotros en lo individual para ejercer como parte de nuestra identidad, pero suelen ser cosas que aprendemos dentro de la cultura alimentaria. La cultura alimentaria es colectiva porque se da o se aprende dentro de los grupos sociales en los que estamos viviendo. Los hábitos de alimentación, por lo tanto, son practicados por el individuo, mientras que la cultura alimentaria es practicada por las mayorías. Los hábitos de alimentación generalmente se conforman dentro del entorno familiar, por eso es que nos dan también identidad, y la cultura alimentaria se conforma dentro del contexto donde se vive, y eso está influenciado por la religión, la economía, la política, educación, los medios de producción, la geografía, el clima, la altitud, etcétera, etcétera, etcétera. Los hábitos de alimentación cambian a corto o mediano plazo porque dependen de la decisión del individuo. Yo puedo decidir que a partir de hoy a las 5 de la tarde quiero empezar a ser vegana, por ejemplo, y puedo llevarlo a cabo en un corto periodo de tiempo. Mientras la cultura alimentaria cambia a un larguísimo plazo o de plano no cambia. Esto es porque tienen que ser varios individuos los que ejecutan el cambio para que se haga popular esa tradición o ese hábito y entonces se convierta en un bloque cultural. Entonces por eso es que es difícil que se cambie. Por ejemplo, díganle a los mexicanos que hoy a partir de las 5 de la tarde se va a prohibir la venta de tacos. ¿Qué creen que pasaría? Sería como hasta ilógico, irracional, ¿no? Entonces, por eso los mexicanos no podrían cambiar su hábito de consumir tacos, porque se requiere, uno, de la aceptación, que es una tradición, y lo otro es que son demasiadas las personas que tendrían que hacer el cambio para lograr que esto se modificara. En los hábitos de alimentación, estos ocasionan el estado nutricio individual, mientras que la cultura alimentaria ocasiona el estado nutricio de las poblaciones en general. Los hábitos de alimentación construyen la identidad individual entonces, y la cultura alimentaria construye la identidad de etnia. Entonces, espero que vaya quedando clara la diferencia. Mientras que en los hábitos de alimentación en Semana Santa, en la época de partir la rosca de Reyes, la mayoría de los grupos sociales parten rosca como cultura, pues en hábitos puedo elegir una simple dona, ¿no? A cambio. En hábitos de alimentación, en Semana Santa puedo elegir comerme un buen trozo de tibón, mientras que en la cultura alimentaria, por la religión católica en México, está estipulado que hay ciertos días en que se debe de consumir carnes blancas. Y muy posiblemente esto se deba a un acuerdo como este que vemos aquí. Vamos a ver ahora un pequeño ejercicio que les recomiendo que pueden ir haciendo en casa. En una hojita blanca vamos haciendo un escudo familiar. Perdón. Oh, disculpe. Este escudo familiar requiere de un emblema que ustedes pueden elegir. En mi caso yo tengo aquí un pentágono dividido en dos. Ustedes pueden escoger uno tipo fútbol, como ustedes lo elijan, pero sí que de un lado, en el lado izquierdo, pongan su apellido paterno, del lado derecho el apellido materno, como tengo en mi ejemplo. Pueden poner un dibujito también para simbolizarlo si quieren. Por ejemplo, en el de Corsi yo pongo un árbol porque es una familia extensa que se siente muy orgullosa de sus raíces, ¿no? Y en el caso de la familia Caballero pongo solo una florecita porque, bueno, en el caso de mi mamá, sus papás fallecieron en un accidente
cuando ella tenía escasos 3 años, entonces de alguna manera es como esa pequeña florecita que creció solitaria, aunque estuvo al cuidado de primos, tíos, abuelos y demás, ¿no? Pero ella era como la única sobreviviente de su familia directa. Y la pongo delicada porque además sus costumbres son también así. Este escudo familiar nos va a ayudar a analizar cómo aprendemos hábitos de alimentación y cómo esto se puede convertir en cultura y cómo esto puede repercutir en que generemos un estado de salud o de enfermedad. En la familia Corsi hay frases comunes, entre ellas panza llena, corazón contento, las penas con pan son buenas. Si los cachas comiendo de más, te dicen de algo me he de morir, o sea, no me molestes. En la familia Caballero comes como pajarito, si no comes no te va a salir el crecido. Eso nos decían sobre todo a mis hermanos y a mí porque comíamos menos que el resto de la familia. Era una crítica. Y casi todos en esa familia son mucho más altos, nosotros somos los más chaparritos. Y la leche es para los niños porque económicamente en esa familia en una temporada hace muchos años no alcanzaba para comprar leche para todos. Entonces se puso la ley de que la leche era solo para los niños. Y es una creencia también de ámbito cultural, no solo en mi familia. Entonces, vamos viendo a qué nos lleva este tipo de ideologías familiares. Resulta que en el caso de la familia Corsi, esto de panza llena, corazón contento, las penas con pan son buenas y demás, nos hablan como de consumir alimentos para calmar la ansiedad, la tristeza, si te sientes bien come, total que por cualquier cuestión emocional necesitas comer. ¿Qué genera esto en estas familias? Tenemos una situación de malnutrición, estaturas bajas como la mía, sobrepeso, obesidad y en consecuencia las complejidades como hipertensión y diabetes mellitus. Todos los hombres en esta familia padecen diabetes mellitus. Las mujeres tienen más la tendencia a hipertensión, no llegan a desarrollar diabetes, una que otra, pero lo más común es que sean los hombres. Y casi todos están falleciendo alrededor de los 50 años. Lo mismo le ocurrió a mi papá precisamente, a tíos, a algunos primos. Recientemente, hace cerca de un mes, precisamente un primo vino por acá de visita y lamentablemente falleció precisamente por una complicación de este tipo. Entonces, este fomento de la ideología familiar con estas frases llegan al inconsciente, generan conductas de consumir alimentos en exceso, sin hacer ejercicio también, y bueno, se generan las crónico-degenerativas. En el caso de la familia Caballero encontramos la situación de las críticas hacia comer como pajarito, porque ellos comían más que nosotros, entonces ellos desarrollan sobrepeso. Sin embargo, en esta familia hay algo muy especial. Hacen todo a mano, casi todo lo que hacen, por eso les decía que era una flor delicada la de esa parte de la familia, porque todo procuran hacerlo a mano. Casi todos son Boy Scout. De repente, cuando nosotros vivimos una temporada en Puebla, ellos son de Orizaba, se iban caminando desde Orizaba a Puebla, toda la familia, y lo que hacían era ir cazando animalitos en el camino, y lo que encontraban y recolectaban ahí, eso era lo que comían en el trayecto. Entonces, y a la fecha siguen haciendo ese tipo de cosas, además de que también tienen la tendencia a, como hacen todo a mano, pues todo el tiempo están ocupados. Entonces, sí comen de más, pero además gastan esa energía en toda la actividad que tienen durante el día. Y esto de la leche es para los niños, pues es otra cuestión que influye mucho aquí. Resulta que en esta familia, y lo veo perfectamente en mi madre, desarrollan el sobrepeso. Mi mamá no tiene el sobrepeso, pero los hombres particularmente sí ocurre, en las mujeres regular. Las estaturas son elevadas, eso no lo heredé obviamente de ahí, pero desarrollan gastritis debido a que, bueno, como no hay leche para los niños, la bebida que sustituye eso es el café, un café de altura, porque bueno, además es la zona de producción, cerca de Córdoba, y entonces, y además hacen salsas también picantes, entonces se desarrollan problemas de gastritis. Al haber restricción de una de las fuentes principales de calcio, pues se desarrolla también osteoporosis, sobre todo en las mujeres, que ahí es donde está la más elevada prevalencia. Entonces, tiene algo que ver la ideología, los hábitos,
se heredan no solamente en la forma de comer, sino también en la ideología que hay alrededor de la comida, y entonces desarrollamos enfermedades o mantenemos la salud. ¿Cómo nos afecta a nosotros como individuos? Pues depende hacia qué lado de la familia te sientes como un poco más atraído. Yo no me siento muy atraída ni hacia una ni hacia otra, los aprecio bastante, pero no convivo mucho ni con unos ni con otros. Entonces, de alguna manera, y al estudiar nutrición, pues he ido como forjando hábitos un poco diferentes. Y bueno, aunque tenemos estos hábitos que vienen de familia, tenemos que saber que en el periodo de la adolescencia podemos perfectamente delimitar lo que son nuestros hábitos personales para cuidar la salud, y no necesariamente tenemos que repetir los patrones de conducta que nos están siendo de alguna manera heredados dentro de la familia. Y más si estamos en un área de ciencias de la salud, creo que estamos recibiendo información suficiente como para cambiar todo esto. Entonces es durante la adolescencia donde se generan crisis de desapego hacia los padres para constituir una identidad propia y por tanto hábitos de autocuidado de la salud propios. Y no necesariamente entonces tendríamos que heredar la ideología familiar o la ideología cultural y por tanto desarrollar el mismo tipo de enfermedades. ¿Qué necesitamos entonces analizar para poder conocer los hábitos y la cultura alimentaria de nuestros pacientes? Para empezar, ¿dónde aprendieron a comer? ¿Quién les enseñó? ¿Mamá, papá, la familia en general? ¿Se criaron con los abuelos, con los tíos o con los vecinos? ¿O la televisión? De ahí van a venir nuestros hábitos y nuestra cultura. Actualmente la tendencia es que mamá y papá trabajan, entonces los niños se crían cada vez más a partir de los medios de comunicación, en las redes sociales y demás. Entonces, ¿qué se fomenta de ahí? ¿Qué se fomenta en cuanto a cómo mostrar afecto? Porque eso en la cultura mexicana es bastante interesante. Mostramos afecto a partir de alimentos. ¿Qué regalamos el 14 de febrero, el día del cumpleaños, cuando hay una reunión familiar? Siempre está el alimento presente, y la tendencia es a que sea un alimento hipercalórico. Entonces ahí mismo nosotros estamos programando a las nuevas generaciones a que repitan el mismo tipo de consumo que repercute en la generación cada vez más alta de prevalencia e incidencia de enfermedades crónico-degenerativas. Así que habrá que buscar la manera de dar afecto en formas diferentes, y eso es un hábito que se puede modificar. ¿Cómo podemos mostrar afecto? A partir de un abrazo, a partir de salir mejor con la persona, conversar con ella. Hay tantas formas de dar detalles que no necesariamente implican que haya un alimento, porque si no nos estamos adiestrando nada más como los cachorritos para dar la pata. Finalmente quisiera compartirles una frase de Albert Einstein. Como ya no me dio tiempo de convivir con él para modificarla, pues acá la alteré yo. Y es que los problemas de salud, alimentación y nutrición no se pueden resolver con la misma mentalidad con la que los hemos creado. Necesitamos modificar nuestra ideología personal para que así, mientras más seamos con una ideología diferente, podamos generar una cultura alimentaria diferente que además sea saludable. Porque la cultura alimentaria simplemente es esa práctica grupal que tenemos o social que tenemos. No es ni buena ni mala, simplemente es como es. Y necesitamos ser nosotros los miembros de esta sociedad quienes modificamos nuestra conducta en lo individual para que se traduzca después en una cultura alimentaria. Y de preferencia les decía que sea saludable. Y mucho cuidado con el material didáctico que utilizamos al orientar. Esta figura, por ejemplo, termina aquí, pero el inconsciente lo que capta es que entonces esta es la meta. Así que me tomé la molestia de agregar otras imágenes para poner a correr el monito de nuevo hasta adoptar una silueta nuevamente delgada y un poco más saludable. Ahora tampoco hay que obsesionarnos con los cuerpos delgados, porque podemos caer en un trastorno de conducta alimentaria. Aquí vamos a dejar por el momento este tema y espero que entren a contestar sus cuestionarios y a participar en el foro de este primer tema. Gracias y que tengan muy excelentes días. Les dejo también la parte de este artículo, ojalá que lo puedan revisar, también va a estar dentro de las preguntas del cuestionario, aunque no es forzoso que lo revisen, si acaso habrá una o dos preguntas al respecto.
y sobre todo lo que nos ofrece este artículo es cómo comer en familia adecuadamente.